Hoy estamos frente a la famosa ranita platanera. Este incomprendido amigo está siendo acompañado de una hembra. Está de noche. Posiblemente estén por aparearse. Al parecer, su intención es el apareamiento, ya que vemos uno ahí que se está intentando esconder, de tal modo que el posible depredador, según considera, se despiste. Ese ejemplar es evidentemente más grande que ese otro. Es posible que este sea el macho y que por ende este sea la hembra. En el mundo de los sapos, en esa especie en específico, la hembra es más grande que el macho. Esta especie, al menos acá, tiene hábitos nocturnos. De día es muy poco probable observarlas. Todas las veces que he logrado avistar a uno de estos, ha sido de noche. Mide alrededor de, mira, esta es mi mano. Mide aproximadamente eso, como ahí. No quiero acercarme demasiado para no asustarle, ya que sus ojos tienen una gran amplitud visual, es decir, tienen una visión periférica bastante buena, debido a que sus ojos tienen una forma prominente, sobresale de su cráneo, y el iris es bastante curvo, que sobresale de su rostro. Esto hace que la luz se refleje mejor por los laterales. Es como cuando estás mirando hacia un punto fijo y de repente algo se mueve hacia tu izquierda o hacia la derecha y tú lo notas sin siquiera haber estado enfocándote en ese movimiento. Tus ojos automáticamente los detectan, avisándole a tu cerebro. Lo mismo es posible que pase con esta criatura llamada rana blanca o rana bananera. También le llaman rana platanera. Si te fías, aquí tenemos un ejemplar de una palmera de plátanos. Posiblemente viva en alguna yagua de esas y hayan salido a cazar. Nos estamos acercando aún más. Estamos observándolo a una distancia de aproximadamente 8 centímetros, lo que es bastante cerca y aún no se ha movido de ese lugar. A lo mejor porque estoy haciendo movimientos suaves. No obstante, estamos grabando en simultáneo en esta ocasión, lo cual podría espantarles. Aunque, como estamos observando, confía bastante en su camuflaje. Mientras, este ejemplar que tenemos acá, que es mucho más pequeño, mucho menos de la mitad de lo que mide ese otro, se ha movido un poquito hacia la derecha, pues cuando empezamos a grabarlo no nos habíamos percatado de ese amiguito que tenemos ahí. De hecho, ese no estaba. Estos anfibios son más sorprendentes cuando los miramos a tal grado de detalle como lo estamos mirando justo ahora. Fíjate que en la boca tiene unas franjas, unas marcas que al parecer son características que comparten estas criaturas, ya que
Al momento de iniciar a grabar este contenido, desconocía cuál en específico era la que habitaba acá, ya que la había visto en algunas ocasiones, pero no a tal nivel de detalle. Ahora nos estamos percatando de cuál es la que se trata, que es la que acabas de ver en la descripción del video y en el título, y la que estamos observando a tal grado de detalle. Ahora nos encontramos a unos 5 centímetros de distancia y estamos grabando en casi total oscuridad, ayudándonos con una lámpara, por lo cual podemos ver aún más textura en este ejemplar. Imágenes inéditas. Posiblemente jamás había visto un anfibio con tantos detalles grabados acá en República Dominicana. Voy a tratar de colocar mis manos tocando la pared y lo más cerca posible, si es que no sale de un salto. Ahí me encuentro a unos 4 o 3 centímetros y aún confía plenamente en su camuflaje. Al hacer un poco de zoom, vemos aún más detalles. Todos esos pigmentos, esa textura, ese relieve, esa piel. Mira cuán detalle podemos observar en sus ojos. Ahora podemos observar unas especies de venas en color azul, acompañado de un brillo reflectante al darle la luz de la lámpara, con la cual estamos haciendo esta pequeña iluminación que parece natural. Debo decir que es una especie fascinante y ya veo por qué hay personas que tienen a estos animales de mascotas. Antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Soy Greco Sánchez Cabrera. Nos vemos con mucho más en nuestro grandioso canal de YouTube.